Revés judicial para el gobierno de Israel. El Tribunal Supremo invalidó una medida que intentaba privar al Poder Judicial del derecho a decidir sobre la razonabilidad de las decisiones del gobierno o del Parlamento. El ministro de Justicia rechazó el fallo. Ucrania denuncia un número de ataques en récord con drones este 1 de enero. Es el más reciente episodio de un repunte del fuego cruzado entre Moscú y Kiev de los últimos días. El presidente Vladimir Putin asegura que van a intensificar la ofensiva. El Papa Francisco expresó una profunda preocupación por el arresto de sacerdotes en Nicaragua. Desde el inicio de las fiestas de Navidad, más de 12 clérigos han sido detenidos, el último de ellos el mismo 31 de diciembre. Sean bienvenidos a una nueva emisión informativa aquí en la pantalla de France 24. Gracias por informarse con nosotros en este nuevo año. Mi nombre es Juan Pupiales. La Corte Suprema de Israel asestó un duro golpe al gobierno de Benjamin Netanyahu y su línea dura de derecha. El alto tribunal dejó sin efecto un punto clave de la propuesta de reforma del Poder Judicial que le habría quitado la capacidad de anular decisiones del gobierno y los ministros que considerara irrazonables. Esta reforma ha provocado meses de protestas contra el gobierno y profundas divisiones en la sociedad israelí. Más en el siguiente informe. Un daño grave y sin precedentes a las características básicas de Israel como Estado democrático. Con este argumento, la Corte Suprema derribó un elemento importante del amplio plan de reforma judicial impulsado por el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. En una estrecha votación de 8-7, el panel de 15 jueces rechazó una ley aprobada en julio que habría restringido el poder del tribunal para revocar decisiones gubernamentales, utilizando lo que se conoce como la cláusula de razonabilidad. El ministro de Justicia, Yariv Levin, principal arquitecto del plan de reforma, criticó la medida. Los jueces están tomando en sus manos todos los poderes, que en un régimen democrático se dividen de manera equilibrada entre las tres ramas. Esto les quita la voz a millones de ciudadanos. El gobierno de Netanyahu es el más derechista de la historia de Israel. Su intento de frenar el poder judicial provocó protestas masivas, aunque la crisis pasó a un segundo plano con la guerra en Gaza. Los partidarios de Netanyahu dicen que la razonabilidad es una medida arbitraria para juzgar la constitucionalidad. Sin embargo, los defensores de las tradiciones democráticas liberales de Israel dicen que la reforma allana el camino para un gobierno autoritario y podría permitir a Netanyahu rescindir posibles condenas por corrupción en su contra. El fallo de este lunes prepara el terreno para una posible crisis de gobernanza en caso de que el gobierno intente ignorar al tribunal. Mientras tanto, en el terreno, la cifra de fallecidos llega a los 21.978 según las autoridades sanitarias en la Franja de Gaza. En este primer día del 2024 se reportan 156 muertos y 246 heridos. Este lunes se registraron disparos de artillería y ataques aéreos en las ciudades de Rafah y Han Yunis, en el sur del enclave. Entre tanto, Israel anunció un cambio de táctica en donde retirarán fuerzas de algunas ciudades para pasar a una fase más localizada. Esto al tiempo que explicaron que la guerra continuará en 2024 hasta que sea necesario. Entre los escombros de la devastada Gaza, cientos de miles de niños viven ahora en tiendas improvisadas. Aquí, en Rafah, al sur del enclave, algunos de ellos expresan un único deseo para este nuevo año: permanecer con vida y ver el fin de la guerra. En el 2024 desearía no morir. Este año es una pesadilla para cada niño en Gaza, para cada hombre y mujer, para cada anciano en Gaza. No hay educación, nos hemos vuelto ignorantes, no queda nada, nuestros recuerdos están destruidos. ¿Qué hicieron los niños para merecer morir? Para los niños, la vida en el campamento de desplazados es particularmente difícil. Carecen de todo: acceso a recursos básicos, especialmente comida, agua y refugio adecuado. Desearía para Año Nuevo tener un hogar, comida, agua y gas. Y no tener dificultades para encender fuego y cocinar alimentos. Poder vivir una vida hermosa, vivir una vida como el resto de las personas. Desde el pasado 7 de octubre, tras el ataque de Hamas contra Israel y la sangrienta ofensiva del ejército israelí en respuesta, la situación humanitaria en la Franja de Gaza es cada día más catastrófica. 2,2 millones de personas necesitan ayuda humanitaria. 1 millón de niños se ven afectados por los ataques aéreos y bombardeos.
Más del 55% de las infraestructuras de agua y saneamiento han sido dañadas y 2/3 de los hospitales ya no están operativos. Pero el sueño de volver a la normalidad de estos niños está lejos de convertirse en realidad. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien aseguró que su guerra tenía una moralidad sin precedentes, rechaza completamente los llamados a un alto el fuego y promete erradicar a Hamas a cualquier costo. Tampoco hay tregua en el otro conflicto que acapara la atención de la comunidad internacional. Hablamos de la invasión rusa a Ucrania, que continúa registrando un repunte del fuego cruzado entre ambos bandos. Kiev denuncia que el Kremlin lanzó una ofensiva con 90 drones, de los cuales asegura haber interceptado 87. Además, Ucrania afirma que los bombardeos rusos se saldaron con 2 muertos en Odessa y en Gerson. Por su parte, Moscú explicó que un ataque contra la ciudad de Donetsk dejó 4 fallecidos. En este contexto, el presidente Vladimir Putin explicó que su ofensiva seguirá intensificándose. Por nuestra parte, vamos a intensificar los ataques. Por supuesto, ningún crimen contra civiles quedará impune, eso es seguro. Continuaremos haciendo esto. Probablemente lo notaron al día siguiente del ataque ucraniano del sábado en Belgorod. Creo que continuaremos hoy respondiendo con más ataques y mañana también. Vamos a dar ahora un repaso a un 2023 que pasará a la historia como el año más violento en la historia de Haití. En este pequeño país caribeño, según Naciones Unidas, los asesinatos, linchamientos, secuestros y violaciones se cuentan por miles como parte de una espiral de violencia que empeora con el pasar de los días. Daniela Blandón nos trae los detalles. Un deshonroso récord para Haití en 2023. El crimen y los delitos graves llegaron a niveles nunca antes vistos. Según Naciones Unidas, en los primeros 10 meses del año ya se habían visto cerca de 4.000 asesinatos y al menos 3.000 secuestros. Hoy nos enfrentamos a una situación de violencia absolutamente brutal. A menudo pensamos que hemos llegado, y muchos haitianos suelen pensar que hemos llegado al pico de violencia, y luego vemos que la siguiente semana es aún más brutal. Asesinatos, violaciones y secuestros se volvieron parte del paisaje cotidiano en la nación más pobre del hemisferio occidental, muchos de ellos en barrios que hasta hace poco eran considerados seguros. Hay al menos 200.000 personas desplazadas en Haití. Muchos viven en condiciones inhumanas, sin acceso a servicios básicos, sobreviviendo en campos improvisados. He recibido relatos espantosos de niños y ancianos durmiendo en el suelo, junto a montañas de basura y sin acceso a agua potable. El punto de inflexión en un país de por sí violento fue el asesinato en julio de 2021 del presidente Jovenel Moïse. Desde entonces, el país ha experimentado un aumento de la violencia de pandillas, que ahora controlan una buena parte del territorio. El Consejo de Seguridad de la ONU dio luz verde a principios de octubre al despliegue de una misión internacional independiente encabezada por Kenia para ayudar a la abrumada población y allanar el camino para convocar a elecciones, un proceso democrático que los haitianos no ven desde 2016. Lo adelantábamos en titulares. El Papa Francisco expresó una profunda preocupación por la situación de los sacerdotes arrestados en Nicaragua. El pontífice entregó estas declaraciones en su tradicional rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. El jerarca de la Iglesia Católica expresó su cercanía a las familias de los detenidos y comunidad eclesiástica en el país centroamericano. Desde el inicio de las fiestas de Navidad se reportan más de 12 religiosos privados de la libertad. Uno de ellos, según medios locales, es el sacerdote Gustavo Sandino, párroco de Santa María de Pantasma, quien fue detenido el 31 de diciembre. Sigo con preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes han sido privados de su libertad. Expreso mi cercanía en oración a ellos y a sus familias y a toda la Iglesia del país. También invito a todos los que están aquí a orar insistentemente y a todo el pueblo de Dios, mientras espero que busquemos siempre el camino del diálogo para superar las dificultades. Oremos hoy por Nicaragua. Cerchi sempre il cammino del dialogo per superare le difficoltà. Preghiamo per Nicaragua oggi. Fin del informativo, la invitación a ustedes para que continúen con nosotros aquí en France 24.